Y que cada día, con el poder que Dios nos da, perseveremos, ¿cierto? Hasta el fin, hasta que el Señor Jesucristo aparezca a levantar a su iglesia o nos llame a su presencia. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo número 33, gloria a Dios. Aquí hay una palabra bien especial que sé que va a ministrar nuestro corazón, nuestras vidas. Y hoy la enseñanza se ha titulado Sanidad. Recuerda que en Cristo hay sanidad para todas las áreas de nuestra vida. Puedes estar seguro de que Él nos sana espiritualmente, emocionalmente, físicamente, materialmente, en todas las áreas. Está dispuesta la sanidad para ti y para mí. Jeremías 33 en el versículo número 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Sabemos que a través de ella harás algo especial en cada corazón, en cada uno de tus hijos, en este lugar y a la distancia, Señor. Como dice la Sagrada Escritura, esta palabra es espíritu, es vida, y por ella estará sanando, Señor, el corazón de tus hijos, estará libertando de toda carga, de toda opresión, de todo yugo, y cualquier enfermedad, sea física, emocional. Hoy vas a obrar, Señor, hoy te vas a glorificar de una manera especial y poderosa, dando a tu iglesia esa libertad que has prometido, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos. Cuando Jeremías, Dios lo usa para escribir todos estos pasajes, era una situación donde el pueblo sí que necesitaba esta sanidad. Y si hacemos una comparación con el tiempo que estamos viviendo nosotros, creo que es muy necesaria también esta palabra, porque vivimos en un mundo que está enfermo, ¿cierto? Nuestro mundo, el cosmos, el sistema que gobierna este mundo, lo que tiene que ver con el sistema o el modelo que gobierna la mayor parte de seres humanos, está viciado. Hay cantidad de ideas contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra. El individuo necesita sanidad. Los diferentes sistemas, modelos, tanto económico, político, lo que tiene que ver con el sistema de valores que este mundo maneja, pues siendo conscientes, todo eso está enfermo. En todas las áreas, hermano, hay corrupción, hay maldad. De una forma impresionante se ha disparado la maldad. Y cuando hacemos ese paralelo con lo que en una oportunidad vive Israel y ahora está viviendo la humanidad, pues reconocemos lo necesaria que es esta palabra. La gente necesita sanidad, las familias necesitan sanidad. Es impresionante las crisis que se viven al interior de los hogares. Se perdieron el respeto, los principios, las virtudes, todo esto se ha ido perdiendo al interior de las mismas familias. Y recordemos que la familia es catalogada el núcleo de la sociedad. Si la familia está enferma, ¿cómo va a estar la sociedad? Enferma. Pero si la familia está sana, eso contribuye a la sanidad de una sociedad. Entonces, cuando vemos este pasaje, yo digo, Señor, ¿cuánto necesita cada pueblo, cada departamento, cada nación en esta tierra recibir sanidad? Y el Señor promete esa sanidad, ¿no? Qué maravilloso. Dice, he aquí,
yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mira, todo lo contrario a lo que el mundo está viviendo, ¿cierto? El mundo está desesperado, no hay paz, no hay libertad, no hay gozo. Pero si la gente vuelve la mirada hacia Dios, cree en Jesucristo, en Cristo Jesús está la sanidad que la humanidad necesita. Por eso es que cuando nosotros vinimos a Él, fuimos sanados espiritualmente, emocionalmente. Bueno, de pronto alguno dirá, todavía a mí me falta mucho de recibir sanidad. Hay gente que quizá fue afectada en sus emociones, en su voluntad, en sus pensamientos, bueno, tantas cosas que le han pasado al ser humano. Pero si la persona está en Cristo, en ese proceso de caminar con el Señor en comunión, diga conmigo, Dios le sana, Dios le restaura. Es impresionante la obra que el Señor hace, hermano. Y dice la palabra que la bendición que Él traerá para nosotros será tan grande que se nos va a olvidar muchas de las cosas que nos causaron dolor, sufrimiento. Ya no nos vamos a acordar de ellas quizá con amargura o con resentimiento, sino, bueno, como dice el libro de Job, será como aguas que ya pasaron, gloria a Dios. Y hay sanidad para el alma. Pero si alguno todavía no ha recibido esa sanidad completa, es bueno decirle, Señor, necesito que por tu palabra, por el poder del nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo, traiga la sanidad que yo necesito. Porque el Señor la promete. Mira esta palabra. Dice, yo les traeré sanidad y medicina. Y todo esto pues apunta a Cristo. En el futuro apuntaba, porque aquí Jeremías lo estaba escribiendo, como algo que Dios le iba a traer al pueblo, pero también en el futuro con el Mesías, que ahora es una realidad, ¿cierto?, para nosotros. Dice, les traeré sanidad y medicina, los curaré, y note cómo viene esa sanidad y esa medicina. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesucristo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Por eso hablo que este versículo apuntaba al futuro, al Mesías, a Cristo. Y ahora que es una realidad para nosotros, yo tengo que decirle, Señor, voy a permitir que a través de Cristo, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo me sanes, para que disfrute de esa paz y de esa libertad que tú quieres darme. Entonces vamos a compartir cómo esa sanidad viene. Les decía que principalmente en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional y también hasta en lo material, Dios trae sanidad al ser humano. Lo vamos a ver por la palabra. En lo espiritual, veamos lo que nos dice San Juan capítulo número 5, en el versículo número 24, cómo esa sanidad en lo espiritual está dispuesta para el ser humano, y el que recibió a Cristo pues ya la tiene, ya su espíritu ha renacido. Ahora tengo, diga conmigo, tengo una esperanza viva en Jesucristo, gloria a Dios. San Juan 5 en el versículo número 24 lo confirma. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Extraordinario ese milagro. Porque antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que el ser humano sin haber creído en Cristo no lo reconoce. Uno le pregunta a cualquier persona, en su gran mayoría, la verdad, en el tiempo que llevo de la vida cristiana y que he evangelizado personas, tal vez unas 2 o 3 personas me han dicho que son ateos. La mayor parte de la gente dice que cree en Dios, pero el problema es que creen en Dios a su manera. Y por eso, aunque quizás expresan una fe, no están viviendo una relación directa con Dios a través de Jesucristo. Y por eso está diciéndonos aquí la Biblia que los que creímos en el Señor, que escuchamos la palabra y creímos en Él, ahora ¿qué tenemos? Vida eterna. Antes nuestro espíritu se encontraba muerto. Por eso hacíamos de todo y nos parecía que era normal, que esa era la vida y que
como todas, la mayor parte de seres humanos se comportaban de esa manera, pues hacíamos lo mismo. Incluso pensábamos que el día que nos muriéramos nos íbamos para el cielo. Yo pensaba de esa manera. Pero cuando voy a la palabra y el Señor me confronta, me dice: estás muerto en delitos y pecados. Y ahí es donde se cumple esto. El que oye mi palabra, te das cuenta de la bendición y el privilegio de escuchar el mensaje de Dios. Lo que muchos desechan, lo que muchos menosprecian, esto es un privilegio enorme, porque al escuchar ese mensaje y luego creer, entonces tengo vida eterna. Esa sanidad vino, diga, a mi espíritu. Mi espíritu revivió. Por eso ahora soy consciente de lo que es mi comunión con Dios, de lo espiritual en relación a mi fe con el Señor. Soy consciente de eso. Y junto con esta resurrección que Dios le dio a mi espíritu, entonces viene la restauración en lo moral, en lo social, en lo familiar. Por eso ya pienso de una forma diferente. Empiezo a adoptar una moralidad establecida en la palabra de Dios. Antes hacíamos de todo. Uno mentía, defraudaba, engañaba, ¿cierto? Esa era la vida sin el Señor. Y creía que iba bien. Pero luego que el Espíritu Santo hizo renacer nuestro espíritu, nos regimos por la palabra. Y es lo que dice la Biblia para la moralidad, para el comportamiento, la conducta, para la familia. Por eso digo que este mundo que está tan enfermo, tan viciado por el pecado, necesita la sanidad de la que nos habla la Sagrada Escritura. Y por eso nosotros tenemos la gran responsabilidad de predicarles el Evangelio. No importa que algunos lo rechacen. ¿Qué dice la Biblia? Hábleles, oigan o dejen de oír. Mi deber es predicarles, gloria a Dios. Lo demás lo hará el Señor. No sabemos cómo, pero lo hará. Y estamos salvando nuestra responsabilidad. Porque esta sociedad enferma necesita escuchar el mensaje del Evangelio para que puedan recibir sanidad. Que suceda esto: el que escucha la palabra y cree en el Padre y en Cristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestro espíritu resucitó. Diga eso: mi espíritu resucitó, gloria a Dios. Recibió sanidad. Porque es que la gente desconoce que al vivir en el pecado, pues como dice la Biblia, el espíritu está muerto. Estamos destituidos de la gloria de Dios mientras no nos reconciliamos con el Padre a través de Cristo. Pero la gente pues simplemente dice: yo creo en Dios, desconociendo todo esto. En cambio, el que ha creído, entonces ha pasado de muerte a vida. Hay varios pasajes que lo confirman. Y como te decía, junto con esa resurrección espiritual, entonces se restaura la moralidad. En cuanto a la familia, empieza esta persona o cada individuo a adoptar lo que la Biblia dice para el modelo de familia, lo que Dios estableció. También va la persona a propender por el respeto, por valorar al otro, por apoyar, por trabajar juntos. Todo cambia. El respeto de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, todo gracias a que el espíritu de la persona renace. Entonces todo empieza a cambiar a nuestro alrededor. Ya la persona va a manifestar virtudes dadas por Dios a través del Espíritu Santo. Es una persona honesta, correcta en lo que hace, íntegra, siempre va a buscar el bien para los que le rodean. Como dice la Escritura, ya la persona aprende a amar al prójimo como a él mismo. Así como entiende que la vida de él es valiosa, entonces la de los semejantes también es valiosa. Hay una dignidad en cada ser humano. Entonces mire todo lo que sucede, ¿no? Junto con esa resurrección a nuestro espíritu. Ya nuestra vida cambió de rumbo en 180 grados, ¿cierto? Íbamos en una dirección, ahora el Señor nos guía en la dirección correcta, gloria a Dios. Esa restauración espiritual también trae restauración en lo moral, en lo social, en lo familiar, en todas estas áreas. En Efesios capítulo 2, versículo número 1,
nos confirma esto que estamos ahí compartiendo desde Juan. Efesios 2:1 dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso esto es maravilloso, hermano, la sanidad que Dios le quiere traer a la humanidad, que es lo que a veces preocupa, que pocos reciben esa palabra, que pocos entienden lo que Dios quiere hacer en ellos. Hay gente que se la pasa, hermano, en unas situaciones tremendas en las familias, en los hogares, pero prefieren seguir así y no dejar a Jesucristo entrar a sanarlos. Sí, hay gente que vive así, hermano. Se aferran a sus problemas, a sus cosas. A veces quieren como ignorarlos, ¿no? Que es el peor error en un ser humano, tratar de ignorar la realidad que vive, los problemas que enfrenta y fingiendo, ¿cierto?, delante de los demás que todo está bien cuando no es así. Pero mire lo que quiere hacer el Señor. Él os dio vida a vosotros. Esto habla para gente que ya nació de nuevo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, diga conmigo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es que cuando alguien entiende el mensaje del Evangelio, uno se goza, uno se alegra con cada persona que le dice sí a Jesús, que lo reconoce como Señor en su vida y que se compromete a obedecerle, porque mira toda la restauración y la sanidad que se viene para él o para ella, ¿cierto? Empieza esa sanidad, ¿dónde? En el espíritu. Hace que mi espíritu renazca y empieza Dios a colocar en orden todas las cosas si le permito a Él obrar, desde luego. Por eso este pasaje resume todo lo que sucedió en la vida de un creyente, todo por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios para con nosotros. Nos resucitó. ¿Cuántos se alegran de eso? Que nos haya resucitado, que nos haya dado vida. ¿Y sabe qué dice Juan 10:10? Que esa vida para el creyente es una vida en abundancia, gloria a Dios. Paz, libertad, gozo. Aunque vivamos situaciones como todo ser humano en esta tierra, pero tenemos paz, tenemos libertad, tenemos gozo. Nos levantamos siempre con esa fe, con esa convicción de que Dios va a hacer algo, de que Dios va a obrar. Por eso vivimos de una forma diferente a como vive el que no ha conocido a Dios. La gente en este tiempo vive desesperada, angustiada por muchas cosas, pero el creyente tiene libertad, tiene paz. Y en Romanos 6, versículo número 13 también habla un poco de esto, gloria a Dios. Dice que ahora nosotros nos presentamos como vivos de entre los muertos, gloria a Dios. Romanos 6 en el versículo número 13. Ahí lo dice la Sagrada Escritura. Está hablando que el pecado no nos puede gobernar. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo le parece eso? Como vivos de entre los muertos, de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Hay gente que se ofende por esto, pero hay millones, podríamos decirlo, de personas que tienen religión pero no salvación. Y aunque no lo admitan, y a veces algunos se enojan por eso, pero es que el tener religión no garantiza salvación. Porque la salvación es solo cuando hay fe en Jesucristo, hay arrepentimiento para ser perdonado, nací de nuevo, mi espíritu renació para una esperanza viva, y entonces el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que soy salvo, de que soy hijo de Dios. Claro, esto no lo hacemos para ofender a nadie, pero sí para que la gente sea confrontada y entienda que solo en Cristo hay salvación. Y ahora nosotros este cuerpo no lo presentamos al pecado como instrumento de iniquidad, sino nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. Gloria al Señor. Pero también quiero resaltar algo que sé que es muy importante. Una persona que en su espíritu ha renacido, que creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados, debería caracterizarse por ser ferviente, por ser entusiasta en esa búsqueda de Dios, que es un sinónimo de ferviente, ser una persona que está activa, que busca continuamente, constantemente de Dios. ¿Por qué digo que esto es tan importante? Lo vamos a leer en Romanos 12, en el versículo número 11. Porque en los tiempos que estamos viviendo, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Entonces, eso es lo que le está pasando actualmente a mucha iglesia. Gente se ha apagado espiritualmente. Gente que antes oraba, ahora no ora. Algunos dicen, no, pastor, pero eso ya es como exagerado, todo ese tiempo orando. Hermano, la Biblia me dice que entre más busque de Dios, más fortalecido voy a estar espiritualmente. Ahora, esto no hay que hacerlo como una ley, como una ley que tenga que decirle al creyente, bueno, cuántas horas tiene que orar. No se trata de eso, no. Es dentro de la libertad que Dios nos ha dado, pero una persona que ha nacido de nuevo debe caracterizarse por un espíritu ferviente. Siempre en su corazón hay ese anhelo por buscar de Dios, hermano. Ya sabe, oiga, en la iglesia tenemos servicio, yo tengo que ir a adorar a mi Señor, no porque el pastor me vea, que no se trata de eso, no, es porque ya mi espíritu anhela estar en esa comunión con el Padre. Y algo otros dicen, pastor, pero yo oro en la casa. Algunos dicen, sí, yo escucho en la casa, recibo la palabra, gloria a Dios por eso. Pero nada puede reemplazar el congregarnos, estar en armonía en el templo. Eso no lo puede reemplazar nada. Lo otro son, herramientas, son complementos que me van a ayudar desde luego, pero nada puede reemplazar el congregarnos. De hecho, la Biblia, ¿qué dice? No dejando de congregarnos. ¿Por qué la persona deja de congregarse? ¿Por qué la persona deja de orar? Deja de meditar en la palabra. Porque poco a poco se va espiritualmente apagando, se va enfriando. Y eso es peligroso en la vida de un creyente. Porque en la medida que se va apagando, ¿qué va a pasar? En un futuro cercano, resulta apartándose de Dios. Eso le ha pasado a muchos. Por eso mira lo que dice Romanos en el capítulo 12, en el versículo número 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué hay que hacer con la pereza? Tengo que echarla fuera en el nombre del Señor. Que no hay ganas de orar, hermano, pero Espíritu Santo, tú me vas a tomar aquí y me vas a ayudar. Y una vez que usted arranca, el Espíritu Santo se encarga del resto. Gloria a Dios. Por eso siempre a la oración, ¿a quién debemos invitar? Al Espíritu Santo. Señor, yo no sé orar como conviene, pero tú sí vas a ayudarme a interceder. Me vas a dar palabra. Yo siempre aconsejo esto porque a mí me ha servido. Cuando no encuentre palabras como orar, voy a la Biblia, tomo la Escritura, empiezo a orar con ella, gloria a Dios. Y ahí estoy, arranco en esa comunión, porque aquí me dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. El que no ora, el que no busca del Señor, le dio lugar a la pereza y se empieza a apagar. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire, alguien que su espíritu recibió sanidad, debería ser una persona como ferviente, que no se deja, hermano, apagar o enfriar. O si vienen esas crisis, esas situaciones, dice, Señor, yo tengo que reaccionar y con la ayuda de Dios me levanto. ¿Cuántos decimos amén? Que no le tengo pereza a la oración, al tiempo de adorar y de alabar a Dios, de congregarme. No, eso lo echo fuera y estoy dispuesto para llenarme de mi Señor. Y eso es como esta ilustración la han usado. Eso es como un vehículo. Si no tiene combustible, no anda, no funciona. Lo mismo, si yo dejo de orar, pues se va acabando el aceite, se va acabando el combustible.
y llegará el momento en que la persona se apagó y ahí quedó. El Señor dice, ferviente en espíritu, porque ya tu espíritu y mi espíritu han renacido. Entonces debo ser una persona ferviente. Eso me habla en primer lugar de la sanidad para el espíritu, pero viene también esa sanidad para el alma, esa sanidad física, desde luego. En Jeremías 30, en el versículo número 17, de nuevo regresamos ahí al profeta Jeremías y él nos da otra palabra, o el Señor a través de Jeremías, que nos habla de esto. Capítulo 30, en el versículo número 17. ¿Qué dice la Escritura? Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Cuántos recibimos esa palabra? Él nos quiere sanar, iglesia, en todas las áreas, en todas. Yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo esta es Sión de la que nadie se acuerda. Claro, Israel vivió tiempos duros, difíciles, donde por causa de su pecado también Dios por momentos apartó la mirada de ellos, ¿cierto? Eso dice la Escritura. Los dejó en la obstinación de su corazón, en la indiferencia, en la insensibilidad. Y parecía que como que no había esperanza para ellos. Pero Dios siempre en su misericordia extenderá su mano para levantar a aquel que se humilla. Eso dice la Biblia. Por eso les está recordando. Mire, claro, la época del cautiverio para ellos fue muy dura. Lo que Dios les profetizó a través de Jeremías es que el cautiverio duraría 70 años. Imagínate, 70 años de esclavitud, de aflicción, de dolor. Pero ¿cuál era la promesa? Que Él los iba a sanar, que Él los iba a restaurar. Y ya nosotros entendemos para nuestro tiempo que esa sanidad vino a través de ¿quién? De Jesucristo. Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el príncipe de paz. Y aquí nos está diciendo, yo haré venir sanidad para ti. Sería bueno preguntarnos, ¿será que yo estoy completamente sano? Bueno, ya en lo espiritual sabemos que nuestro espíritu renació, ¿cierto? Pero también habría que ver en la parte emocional, porque aún los mismos médicos reconocen que a veces las enfermedades que tienen que ver con la parte emocional hacen más daño que las mismas enfermedades físicas. Un problema emocional le puede hacer más daño a una persona que un dolor físico. Eso es tremendo. Y hay gente que está enferma emocionalmente, de pronto de niños, los maltrataron, los hirieron, les abusaron, bueno, luego también de jóvenes, de adultos, eso de todo ha pasado en la vida del ser humano. Pero si esa persona no busca sanidad en Dios, puede terminar mal. Por eso hay gente que termina hasta suicidándose, quitándose la vida, tomando una mala decisión. El enemigo toma ventaja y los empuja a cometer locuras. Pero si alguien viene a Dios, por dura que haya sido la situación, la prueba o el problema o el dolor que le causaron, diga conmigo, Jesucristo lo sana, gloria a Dios. Él lo liberta por completo, porque Él promete en su palabra hacer todo nuevo en nosotros, hermano. Es extraordinario. Yo he escuchado testimonios de personas que sufrieron mucho, situaciones que uno dice, Dios, ¿cómo hizo esta persona para poder perdonar? Porque Jesucristo sanó su corazón, sanó sus emociones. Claro, porque la sanidad viene al espíritu, pero también viene al alma. Recuerde que el alma está compuesta por pensamientos, emociones y voluntad. Estas tres cosas conforman el alma. Pero ¿qué necesita el creyente? Permitir que la palabra de Dios vaya a su mente, a sus emociones, a su voluntad, que la palabra y el Espíritu Santo hagan el trabajo, y esa persona, ¿cómo va a vivir? Sana, gloria a Dios. Ama, perdona, soporta, bendice. El pasado lo deja atrás, se desconecta de eso y sigue adelante porque sabe que en Cristo hay un futuro glorioso. Pero hay que permitir que Él nos sane. Mire, la persona que carga con asuntos de su pasado va a vivir atada. Ahí
sin permitir que el Señor haga esa obra tan especial que Él quiere hacer. Por eso no hay que mortificarse por el pasado, ni estarse lamentando por decisiones quizá erradas, equivocadas, o por cosas que le hayan hecho. No, la persona debe desatarse, liberarse de todo eso y permitir que la palabra de Dios, el poder de Cristo y el Espíritu Santo lo sanen. Porque ahí dice: yo haré venir sanidad para ti, para esos pensamientos, para tener una mente renovada, para esas emociones, para no tener amargura. También esto lo ha comprobado la misma ciencia, que la amargura contribuye para que se multipliquen más las células cancerígenas en el cuerpo del ser humano. Todo eso está comprobado por la ciencia. Es decir, que una persona amargada es más propensa a enfermarse de un cáncer. Tremendo eso, ¿no? La ciencia lo ha corroborado. Y uno dice, ya la palabra nos ha dicho todas estas cosas hace muchos años, gloria a Dios. El creyente lo sabe, gloria a Dios. Y algunos lo van descubriendo. Oiga, en Cristo yo hallo sanidad. E incluso he escuchado que algunos en la ciencia utilizan la risoterapia, porque saben que eso le hace bien al cuerpo. Entonces mira cómo la Biblia ya nos habla de todo esto, hermano. Si yo tengo a Cristo, tengo la salvación, tengo gozo, gloria a Dios. Y eso contribuye a mi bienestar en lo emocional, en lo físico, en todas las áreas, hermano. Esto es hermoso. Por eso la sanidad que Dios le trae al ser humano es algo que uno a veces piensa por qué la gente lo rechaza. Si Él quiere sanarles, si Él quiere restaurarles, Él quiere sanar también hogares, familias. ¿Cuántos decimos amén? Pero la gente a veces le cierra la puerta. Y el Señor dice, mire, si tú abres, eso está en Apocalipsis 3:20, ¿no? Si yo estoy a la puerta y llamo, está hablando del corazón. Si alguno abre la puerta, escucha mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y me va a sanar. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Hay gente que quizá dice, no le intereso a nadie. Mi vida como que no vale para nadie. El Señor dice, sí, vale y vale mucho, porque envié a mi Hijo a morir en una cruz por ti. Gloria a Dios. Por eso esta vida del ser humano es de gran estima delante de Dios, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Pero cuando el ser humano deja a Dios obrar, diga conmigo, Él lo sana por completo. Está sanando el espíritu, el alma, pensamientos, una mente renovada, emociones, una voluntad también renovada, restaurada, para que ahora camine en la voluntad de Dios. Antes no podíamos hacerlo. Yo recuerdo muchas veces, antes de conocer el Evangelio, intenté cambiar en cosas que sabía que estaba haciendo mal en mi vida. Y lo intenté y por algún momento lo lograba y a los meses otra vez a lo mismo. Porque en nuestra fuerza no es posible. Pero luego con la ayuda de Cristo todo es posible. Él ordena nuestra voluntad para que se alinee a la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando empecé a leer la Biblia, algunos se burlaban porque, bueno, Dios me empezó a ayudar a moderar el vocabulario. Dejé de ser grosero. Y entonces todos me miraban raro porque pues era algo extraño en nuestra cultura, en esta cultura del occidente de Boyacá, y se burlaban. Este ya se volvió evangélico. Yo decía que no, pero esa gente me estaba profetizando, gloria a Dios. Aunque no eran creyentes, pero estaban profetizando. De verdad, ¿no? O sea, hablando en ese sentido, ¿no? Como que me resistía, porque así lo enseñaron a uno, ¿no? Aferrarse a su tradición y que no había que cambiar. Pero yo sabía, ya el Señor iba haciendo una obra. En el tema de el embriagarme también fue algo difícil. Pero cuando vino Cristo a mi corazón, Él me dio la fortaleza, el poder para abandonar aquellas cosas que me hacían daño, porque Él trajo sanidad a mi voluntad, gloria a Dios. Y ahora puede uno caminar en la voluntad de Dios. Vamos a leerlo en Mateo. Recuerda esto que es muy importante. Él quiere sanarnos emocionalmente, quiere sanar pensamientos, emociones, voluntad, pero también físicamente. Si alguno estaba padeciendo alguna enfermedad,
el Señor lo quiere sanar. También he escuchado testimonios de personas que no podían recibir sanidad porque estaban amargados. Una vez escuché el testimonio de una joven que le costaba perdonar a su papá porque se había portado mal con ella y necesitaba también un milagro de sanidad. Eso lo cuentan que sucedió en una campaña evangelística. Estos temas son muy importantes tratarlos, porque hay gente emocionalmente afectada, herida, y tal vez por eso no ha recibido milagros. Y contaban el testimonio que en la campaña el evangelista, cuando empezó a orar, el Señor por palabra de ciencia le mostró que había ahí una joven que necesitaba un milagro, tenía que caminar apoyada en un bastón, tenía una limitación en su extremidad y dice que lloraba y se resistía a perdonar al papá. Entonces el Espíritu Santo le da una palabra de ciencia al evangelista y le dice: aquí hay una joven que si perdona a su papá, Dios la sana. Tremendo eso, ¿no? Como una amargura estaba limitando que esa mujer, esa joven, recibiera un milagro. Y claro, de pronto el papá se habría portado mal, habrían heridas en el corazón, pero ¿cuál era la salida para que Dios obrara el milagro? Que lo perdonara y fuera sana emocionalmente. Y dice el evangelista, cuentan el testimonio, que ella se resistía, ella lloraba y decía: no lo puedo perdonar. Tal vez era muy duro lo que le había sucedido, pero de nuevo el Espíritu Santo a través del evangelista le dice: si tú lo perdonas, hoy Dios te sana. Hasta que a lo último la mujer entendió y dijo: bueno, Señor, tú me das la capacidad, Señor, para poderlo perdonar. Lo perdono. De mi vida se va el rencor, se va la amargura. Y dicen que cuando ella sinceramente declaró esto, Dios la sanó. Pero le digo, hay cantidad de gente que no ha recibido milagros por eso, porque hay amargura en su corazón. Y es que a veces nos cuesta reconocerlo. A veces la gente nos pregunta cómo estamos y decimos bien, pero por dentro hay algo. Ahí en lo más profundo del alma hay cosas guardadas, hay cosas atesoradas, y no para bien sino para mal, porque hacen daño, impiden que una persona sea sana. Hermano, y a veces a eso no se le presta atención. Vamos por la vida como que todo normal, no, pero alguien nos hizo algo. ¿Y cuál es la tendencia en nuestra naturaleza caída? Amargarnos, resentimiento, amargura contra el que me hizo daño. Por eso el Señor dice que deberíamos solucionar nuestros problemas, ojalá el mismo día que pasan, para no amargarnos. En Efesios 4 dice que no debería colocarse el sol sobre nuestro enojo ni darle lugar al diablo, porque ahí es donde la persona puede limitar, bueno, a Dios no lo limita nada, pero sí en su vida puede limitar el obrar de Dios. Entonces hice este paréntesis para que lo tengamos en cuenta. Hay que tratar con esos problemas emocionales para que eso no nos impida recibir una sanidad. Ahora vamos a Mateo 8, el versículo número 1. Esto es muy importante lo que acabo de compartirles, porque hay gente que por estas cosas no ha recibido un milagro. Por eso es bueno examinar tu alma, tus emociones. Oiga, ¿será que yo estoy amargado por algo? Porque a veces decimos que no y hasta nos reímos y que estamos bien, pero hay que ir a lo profundo del corazón, del alma. ¿Será que yo estoy amargado por algo? Porque ahí puede estar el problema. Dice Mateo 8, verso 1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Qué actitud tan bonita, ¿no? Porque se acercó ante el Señor con humildad, no a darle órdenes, ¿no? Es que hay mucha gente que también quizá comete ese error, ¿no? A veces nosotros lo hemos cometido, pero fue una actitud muy bonita. Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. ¿Cuál es el mensaje? Que el Señor me quiere sanar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Él quiere sanarme. El tema es si yo le permito a Él sanarme. Porque a veces, como les decía, hay una cantidad de cosas ahí en el corazón, en las emociones,
y luego hasta quizá le reclamamos a Dios, pero ahí Dios no tiene nada que ver. Son situaciones que yo tengo que tratar, con las que tengo que lidiar para poder ser sano. Entonces el Señor dice, sí, yo quiero. Recuerde que también en la Biblia, ¿qué tipifica la lepra? El pecado. Es una tipología, es un simbolismo del pecado. Por eso el Señor dice, yo te quiero limpiar. Ahora, ¿qué es la amargura? ¿Qué es el resentimiento, el odio? Pecado. De eso el Señor nos quiere limpiar, para luego sanarnos también físicamente, ¿no? Porque aquí lo sana físicamente, pero la primera sanidad fue la espiritual. Limpiarlo del pecado, gloria a Dios, y ya lo demás venía. Quiero ser limpio. ¿Cuánto nos alegramos de que el Señor nos quiere sanar? Gloria a Dios. En todas las áreas. Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Parece extraña esta orden, ¿cierto? Sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mira por qué les decía esto. Porque Jesús fue acusado de no cumplir la ley. Eso le decían los escribas y los fariseos, no, este hombre no cumple la ley. Por eso le decía, no, ve primero a los sacerdotes. Y una vez que hagas esto, porque eso ordena la ley, yo creería, ahí sí, háblele a todos, ¿no? Pero difícilmente se quedaría callado alguien que recibía un milagro. Habían varias razones, ¿no? Bueno, una de estas porque Jesús era acusado de no guardar la ley. Por eso le dice, vaya, muéstrese primero a los sacerdotes. Otra razón es que en Isaías dice que Jesús no haría mucho ruido buscando aplausos. Dice que él no buscaba tanto el reconocimiento. Esa era otra de las razones. Otra razón, Jesús quería que cada persona tuviera una experiencia con él. Claro, los testimonios enriquecen, los testimonios llevan a otros a creer, ¿cierto? Cuando yo escucho que Dios hizo un milagro en alguien, eso también fortalece y ayuda a mi fe. Pero lo que más me va a ayudar, diga conmigo, es una experiencia con Él. Eso me ayuda más. También esa era una posible razón por la que a veces Jesús le decía, bueno, no digas tanto, no lo hables a tantas personas, dentro de esas razones. Pero el centro de todo esto es que sí, el Señor nos quiere sanar en lo físico, en lo emocional, diga conmigo, en todas las áreas. Él nos quiere sanar. Dejémoslo a Él obrar, iglesia. Mira, hermano, cada palabra de estos versículos que hemos compartido, deberíamos permitirle al Señor que vaya a lo profundo de nuestro ser y nos traiga la sanidad que necesitamos. Deberíamos permitir eso. Señor, sáname por completo. Yo no debo estar amargado por nada. Yo no debo estar enojado con nadie. Gloria a Dios por todos los amenes. Yo les digo, cuando sucede esto, les digo, esos amenes se escucharon hasta el parque. Claro, no deberíamos estar enojados, ni amargados, ni resentidos con nadie, ¿no? Yo voy a dejar que el Señor me sane, porque nada va a impedir, ¿cierto?, que yo reciba esas bendiciones. Y está en Lucas 4, en el versículo número 18. Por eso, hermano, dejar que la palabra obre, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que Jesús haga su perfecta obra, es lo más benéfico para cada uno de nosotros, lo que más traerá bienestar a nuestras vidas. Lucas 4, en el versículo número 18, está el cumplimiento de todo esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Por cuanto me ha ungido, me ha enviado para esto, para dar buenas nuevas a los pobres. Y escucha esto, ojalá subráyalo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No importa la herida, no importa el tamaño de la herida, el tiempo de la herida. ¿Qué quiere hacer el Señor? Sanar, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mira qué hermoso es esto, ¿no? Todo lo que Jesús ha venido a hacer. Ahora, ¿por qué a veces no lo disfrutamos? Porque no nos disponemos, porque no lo dejamos a Él ministrar lo profundo de nuestro ser en esos tiempos de oración. Mire, a veces andamos tan afanados que ya quizás sí estamos orando, pero estamos pensando, el pastor como que se alargó.
yo trato de ser respetuoso con el tiempo. Me gusta tratar de ser respetuoso en esto, pero hay momentos, hermano, en que no deberíamos nosotros distraernos con nada. Si estamos orando, recibiendo la palabra, porque ahí Dios está obrando en mi vida. Ahora, ¿cuál es una de las estrategias del enemigo? Que en esos momentos de oración o de ministración de la palabra o de adoración nos desconectemos y nos vayamos para otro lado. Entonces alguien puede estar orando, pero se acuerda de la vaca, o se acuerda del gato, o se acuerda del perro. ¿Quién intervino ahí? El enemigo, para distraerlo, para sacarlo de lo que Dios quería hacer en ese momento. Por esto ese es un tema tan delicado. Fácilmente nos dejamos distraer. Alguna cosa, algo nos incomoda. Oiga, y sucede que ahí Dios quería orar. Ahí Dios quería manifestarse. En el tiempo de oración, en el tiempo de alabanza. Miren, en todo momento del servicio, de la palabra, ahí el Señor está orando. Pero si me distraigo, si mi mente se va para otro lado, ahí perdí. Lo mismo cuando salgo de este lugar, porque ¿qué va a buscar el enemigo? Robarme la palabra, que hasta se me olvide. Por eso es bueno no preguntarse. A mí me gusta cuando veo a una persona que toma nota, que toma apuntes, pero lo importante es que luego llegue y siga meditando en esa palabra, que no la vaya a olvidar. Bueno, ahora tenemos una facilidad con los mensajes que se pueden grabar. Luego puede volver a escucharlo. Oiga, mira lo que Dios nos habló, lo que Dios nos dijo, qué tengo que hacer para recibir esa sanidad. Gloria a Dios. Estamos trabajando también para poner a funcionar un canal de YouTube, gloria a Dios. Ahí estarán también luego las enseñanzas para poderlas volver a disfrutar. Pero lo ideal es en vivo y en directo, ahí dejar que Él nos sane, que Él nos liberte. Claro, en una palabra en diferido también Dios obra, Dios se glorifica. Pero ahí en el momento, decirle: Señor, yo quiero recibir esa sanidad. ¿Cuántos decimos amén? Disfrutar de ella. Y ahora también en lo material Dios quiere traernos sanidad. Dios nos quiere prosperar. ¿Cuándo prospera un creyente? Cuando entiende la voluntad de Dios y empieza a obedecerla. Cuando vive por principios bíblicos, Dios lo prospera. El hecho de que alguien conoció a Cristo, su espíritu nació de nuevo, ya su dinero no se va para los vicios, ahí ya empieza a recibir sanidad. Imagínate la cantidad de dinero que el ser humano malgasta en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en la inmoralidad. Esos son millones de dólares, hermano. ¿Y cuántos niños en esos hogares pasando necesidad? Esposas mal atendidas, que el esposo no provee para las necesidades de su casa. Todo eso pasa. Pero para el alcohol sí hay, como sea. Entonces, cuando alguien creyó en Jesucristo, inmediatamente hasta sus finanzas empiezan a recibir sanidad, hermano. Eso es algo maravilloso, que a veces la gente no lo ve, no lo entiende. Un tiempo donde se decía: no, es que en las iglesias cristianas no contribuyen, eso a veces lo hablan. Pero yo digo, si se detienen a pensar, cada persona que se congrega, que ha nacido de nuevo, es un instrumento de bendición para esa sociedad. Ya salió de los que se embriagan, hacen daño, maltratan, bueno, una cantidad de cosas que pasan. Pues ya la iglesia, con el poder de Dios, está haciendo una tarea importante, que la gente a veces no lo reconoce, pero es así. Mira lo que dice Mateo 6:33. Dice la escritura, ustedes saben, creo que el versículo, la mayoría. Mire cómo Él, cuando nos alineamos a su palabra, nos bendice en todas las áreas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas las demás cosas serán añadidas. La provisión económica, la bendición para tu trabajo. El dinero te va a rendir más. ¿Por qué? Porque ahora eres un mejor administrador. Gloria a Dios. Dios nos da sabiduría para administrar lo que coloca en nuestras manos. Hay dinero para el ahorro, que es algo que también nos cuesta bastante. Porque la gente en su mayoría dice: no, es que yo gano poquito y no puedo ahorrar. No, así gane poquito, de eso poquito, algo poquito puede ahorrar. Y tenemos un dicho nosotros: de grano en grano. Eso no es un versículo, pero ahí paso a paso vas acumulando algo. Sí, pero
Nos cuesta eso también en nuestra cultura, ¿cierto? Y el Señor dice, mire, si buscas primeramente mi reino, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, la provisión para tu alimento, para tu vestido, todo eso vendrá por añadidura. Y veamos un ejemplo claro de esto en primer libro de Crónicas, en el capítulo número 13. Ahí dice la escritura que sucedió algo extraordinario cuando la presencia de Dios vino a una casa, a la casa de Obed-Edom. Mire cómo hay sanidad también para la economía, gloria a Dios, para las finanzas. Dice ahí, primer libro de Crónicas 13:14, y el arca de Dios, recordemos que es la presencia, simbolismo mejor, el símbolo de la presencia de Dios, estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Te das cuenta qué pasa cuando la presencia de Dios viene a una vida? Dios prospera, Dios bendice, Dios abre puertas, hermano. Dios se glorifica. Por eso le digo, Señor, que la gente entienda y no juzgue mal, porque a veces dicen, no, esos son una secta porque piensan diferente a los demás. Hermano, es el mensaje del evangelio el que Dios te está transmitiendo para que recibas sanidad en todas las áreas, para que seas libre, seas sano y seas restaurado. Mira lo que sucedió. Recordemos que David intenta llevar el arca, pero no lo hace de una forma correcta, y por eso viene la muerte de Usa. Y entonces David dice, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí la llevan a la casa de Obed-Edom y sucede algo extraordinario. Dice que en 3 meses bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Donde está Jesús, donde está su presencia, todo cambia, gloria a Dios. Hay bendición, hay prosperidad. Y vamos a finalizar con Génesis 39, otro ejemplo que cuando Dios va con una persona y le respalda, hay bendición, gloria a Dios. Es un caso muy conocido, el caso de José, cómo al caminar este hombre en la voluntad de Dios, Dios lo prosperó. Entonces mire que hay sanidad en todas las áreas, ¿cierto? Dice Génesis 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recuerde que José iba en una condición de esclavo, fue vendido. ¿Quiénes lo vendieron? Sus propios hermanos. Oiga, ¿cómo lo querían, cierto? Al comienzo lo querían, sí, lo querían matar, pero Dios lo guardó y luego lo venden. Tremenda esa historia, ¿no? Pero Dios estaba con él. Esta es la diferencia, esto es lo que hace la diferencia. Mas Jehová estaba con José, ahí está la clave, y fue varón próspero. Si te das cuenta que cuando Dios respalda a una persona y esa persona camina en comunión con él, ¿qué hace Dios? Lo va a prosperar. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Es hasta un testimonio, ¿no?, para los que nos rodean. Dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y esto es extraordinario, hermano. Cuando yo dejo a Dios obrar, habrá bendición, diga conmigo, en todas las áreas, espiritual, físico, material, en todas las áreas Dios va a sanarme. Vamos a orar por esto. Señor, te damos gracias en esta hora. Toda la gloria, Padre Santo, y la alabanza te pertenecen a ti, mi Dios, por las cosas que estás haciendo en nuestras vidas, en tu iglesia, en cada uno de tus hijos, Señor. Sabemos que parte de la herencia que has dispuesto en Cristo Jesús para la iglesia, para nosotros, es la sanidad. Y es una sanidad en todas las áreas, en lo espiritual,